como les comentaba, vamos a ver un caso práctico de derechos litigiosos. Es importante que recordemos que en las diferentes etapas en las cuales te pueden ofrecer un activo, tratándose de remates bancarios, pues se pueden encontrar activos que apenas van a ser demandados o que en su momento se demandaron, pero que la demanda por alguna razón quedó sin efectos y hay que presentar una nueva demanda. O puede ser ya un litigio que se inició, que se está impulsando, en el cual puede haber incluso ya alguna sentencia y tal vez algunos recursos pendientes por resolverse. También tratándose de derechos litigiosos puede estar ya en la etapa de ejecución de una sentencia que ya esté firme, que ya no exista ningún recurso legal en contra de la misma o que habiendo recursos estos ya se hubiesen desahogado y en ese sentido la sentencia ya causó estado, pues el juez ya dijo que está firme y se procedió a la ejecución pues de la sentencia con el objetivo de sacar a remate el inmueble. Una vez que el inmueble es rematado y es adjudicado, entonces ya pasa de ser un derecho litigioso a ser un derecho adjudicatario y entonces la sesión que se celebra ahí, por lo regular, pues es una sesión de derechos adjudicados que incluye obviamente los derechos litigiosos y los derechos de cobro de crédito, ¿no? Ya habíamos comentado y como recomendación les dije que en los contratos procuren pedir que se contemple la sesión de derechos litigiosos y de cobro de crédito. Y administrativamente para el banco, en la mayoría de los bancos, por así decirlo, el activo cambia de áreas, ¿sí? Digámoslo así, el área de promoción de crédito o de otorgamiento de crédito, el área hipotecaria, es una. El área jurídica es la que se encarga de llevar todos los juicios relacionados con el cobro de la cartera vencida. Una vez que ese litigio se consume o se termina por el hecho de que se saque a remate un inmueble y se adjudique, pasa a otra área del banco que se llama pues un área de bienes adjudicados, ¿no? Y es ahí donde se da la comercialización. Ustedes pueden encontrar que un área del banco comercializa los derechos litigiosos, pero un área diferente comercializará los derechos adjudicatarios y los inmuebles que ya han sido escriturados, de los cuales se cuente con o sin posesión. Estos últimos ya escriturados con o sin posesión, pues se les van a vender mediante un contrato de compraventa, ¿sí? En el día de hoy nos vamos a enfocar a un caso práctico de derechos litigiosos. Es decir, en teoría es un activo que cuando les manifiestan a ustedes o se los ofrecen como derechos litigiosos, ustedes van a entender que ya hay un juicio, que hay una demanda presentada y que lo que les van a ceder son los derechos de ese juicio, en donde se supone que hay una garantía inmobiliaria, puede ser derivada de una hipoteca o de un embargo que se trabó en ese procedimiento respecto de un inmueble, respecto de un bien inmueble. Entonces, el ofrecimiento se oye muy bonito, te voy a vender una casa muy barata, pero en realidad lo que están haciendo es hacerles una sesión de derechos litigiosos. Les encargo, por favor, si tienen el micrófono prendido, que lo apaguen. Y si tienen alguna duda, bueno, aquí nos saludaron, buenas tardes. Buenas tardes, si tienen alguna duda, pues hagan el comentario en el chat y abrimos los micrófonos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver el caso de derechos litigiosos que representó finalmente una problemática importante para el inversionista que creyó en su momento estar comprando un inmueble, pero que finalmente al haber adquirido derechos litigiosos no procuró, no se asesoró correctamente,
no tuvo una buena asesoría por parte de sus abogados, mucho menos de los que intervinieron en la operación. Y al final de cuentas, pues hizo una inversión que resultó sin un resultado positivo, ¿no? Por decirlo así. Ok, entonces iniciamos con el caso. El caso práctico consiste en lo siguiente. Gabriela tiene una cantidad determinada de dinero que pretende invertir en remates bancarios. Ha escuchado a mucha gente decir que son muy buenos negocios para poner a trabajar el dinero, que dejan muy buena utilidad, por lo que se contacta con una empresa que se dedica a ofrecer inmuebles en estas condiciones y quienes le prometen intermediar para que adquiera el inmueble y ayudarla a regularizar el juicio para que se le entregue posesión y en su momento su escritura. Lo que veíamos al inicio, ¿no? ¿Cuánta gente que escucha de remates bancarios lo primero que hace es meterse al internet a buscar en la web, pues este tipo de oportunidades y comúnmente sí caen con empresas intermediarias que no necesariamente son empresas o brokers intermediarios reconocidos por los bancos, pero que tienen información de ciertos remates y entonces le ofrecen a Gabriela que adquiera un activo en determinada cantidad y que ellos le van a ayudar a regularizar la casa o los problemas jurídicos que pueda tener para que finalmente pueda ella entrar en posesión y escriturarse o titularse la propiedad de la finca. Bueno, en este sentido, Gabriela entrega a esta empresa asesora en inversión inmobiliaria la cantidad de 114,000 pesos por concepto de apartado para la compra de la cesión de derechos de crédito y litigiosos con garantía hipotecaria sobre un inmueble de la colonia San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Perfecto, hasta ahí Gabriela dice, bueno, pues vamos dando el primer paso, me están pidiendo un apartado y les entrega determinada cantidad de dinero, en este caso 114,000 pesos. Gabriela se obliga a cubrir la cantidad de 266,000 pesos a la firma de la escritura de cesión de derechos y litigiosos ante notario público en un plazo no mayor de 30 días hábiles. El precio total del activo es por la cantidad de 380,000 pesos para adquirir la propiedad. ¿Por qué pongo la propiedad entre comillas? Porque hay que recordar que Gabriela tiene el entendido que está comprando un inmueble, ¿no? En virtud de lo anterior, la empresa intermediaria y asesora inmobiliaria instruye a Gabriela para que le presente una propuesta a una empresa que se llama Basilisk Inmobiliarias, dueña de cartera proveniente de los bancos. Y una vez que la propuesta fue autorizada, en el año 2009, el 15 de septiembre del 2009, se celebra contrato de cesión de derechos litigiosos con las siguientes características. Estas son las características primordiales de dicho contrato. Se trata de una cesión de derechos litigiosos de un juicio mercantil ejecutivo. El expediente que se señala como objeto de la cesión es el expediente judicial 1989 de 1994 del Juzgado Octavo de lo Mercantil de Guadalajara. Sí, la deudora es determinada persona, Josefa CH, y la finca que es materia del juicio, de este juicio mercantil ejecutivo, fue debidamente identificada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. El valor de la cesión en el contrato que celebra Gabriela ya con Basilisk Inmobiliaria es de 100,000 pesos. Y el contrato de cesión de derechos se celebra sin responsabilidad de la cedente, en este caso sin responsabilidad de Basilisk Inmobiliarias. Es un contrato que se ratifica ante notario público. ¿Qué podemos advertir de esto? Bueno, que finalmente Gabriela no le está comprando los derechos a la empresa intermediaria, que aquí existen dos actos diferentes. Uno, un contrato de intermediación entre Gabriela y los asesores inmobiliarios, y el otro acto jurídico, pues es en sí ya la cesión
de derechos, en donde Gabriela adquiere como cesionaria los derechos litigiosos de un juicio cuyo propietario o el propietario de dichos derechos es una empresa que se llama Basilisk Inmobiliarias. A Basilisk le paga únicamente 100,000 pesos de los 360,000 pesos que pagó, ¿sí? ¿Cuánto se está ganando el intermediario? Pues ahí hay una diferencia importante, ¿no? Porque el intermediario justifica esa diferencia en comentarle a Gabriela que, bueno, ellos le están consiguiendo la oportunidad y que en su momento ellos le van a continuar el procedimiento judicial y hacer las acciones, las gestiones necesarias para regularizar el activo. Bueno, en ese sentido, la empresa cedente, Basilisk Inmobiliarias, como antecedente, había adquirido el activo por contrato de cesión onerosa de derechos que celebró con BBVA Bancomer, antes lo que era Banca Promex SADCB, en la cual, en dicha cesión, en su anexo C, de activos relacionados como derechos litigiosos o los activos que son materia de la cesión de derechos, se desprende que el que fue materia de la cesión que adquiere Gabriela, pero tiene un error, ¿sí? Tiene un número de expediente judicial diferente. Esto es 1988 de 1994. Hay un error en un número. El día 23 de febrero del 2010, Gabriela se presenta a exhibir la cesión de derechos dentro del juicio mercantil ejecutivo 1989 del 94, solicitando sea reconocida como la nueva parte actoral del juicio. Ella celebra el contrato de cesión de derechos con Basilisk y pues lo normal es que acuda al juzgado y le diga al juez, oye, la empresa Basilisk, que a su vez le cedió Bancomer, que antes era Banca Promex, me cedió los derechos de este juicio. Y le solicita al juez se le reconozca como la nueva parte actora del juicio, la nueva parte acreedora, ¿sí? Y sin embargo, con fecha 2 de abril del 2010, el juez octavo mercantil le niega la petición y le dice que quien le cede, esto es Basilisk, y en su caso BBVA Bancomer, no tienen ningún carácter reconocido en el juicio, entonces no le puede admitir la cesión. Le dice a Gabriela, quien te está transmitiendo los derechos no tiene nada que ver en este procedimiento. Con fecha 23 de abril del 2010, Gabriela le solicita al juzgado la devolución de los documentos, toda vez que por error se mencionó en el número de expediente el número 1989, siendo lo correcto el 1988 del propio juzgado, del mismo juzgado. Le dice, sí, efectivamente hay un error, devuélveme los documentos que te presenté para presentar y hacer valer mis derechos en el juicio correcto. Los documentos se le devuelven el 20 de mayo del 2010 por conducto de su abogado. Con fecha 21 de mayo del 2010, Gabriela se presenta al juicio 1988 del 94 y exhibe la cesión de derechos que celebró con Basilisk. Aquí hay una nota, Gabriela no procuró celebrar previamente convenio modificatorio con Basilisk para corregir el error en el número de expediente judicial. O sea, Gabriela se da cuenta que hay un error en el número del expediente judicial que contiene su contrato de cesión, pero no obstante de que se da cuenta que hay ese error, nunca va o acude con la empresa Basilisk para pedirle que se haga un convenio modificatorio o un adendum a dicho contrato para corregir y aclarar el error que hay en el número de expediente judicial. Entonces, así, sin más, ¿qué hacer? Gabriela acude al juzgado correcto, pero exhibe los documentos con ese error, ¿no? Ok, en virtud de que el juicio 1988 se encontraba archivado por una mala atención y seguimiento de sus asesores inmobiliarios, su escrito en donde pide se le reconozca no se le acuerda hasta el 14 de mayo del 2014. Cuando los expedientes judiciales, los juicios, se dejan de promover en determinado tiempo, cada juzgado tiene su
política. Algunos dicen, bueno, pues a los 6 meses, o algunos dicen al año, o hay juzgados que dicen, no, cuando pasen 2 años, digámoslo así. Bueno, agarran los expedientes que no tienen movimiento, los hacen legajos de esos expedientes y los mandan a un archivo general del Poder Judicial. Para rescatar los expedientes del archivo general, pues hay un trámite que se tiene que agotar y por lo regular es un poco tardado, ¿no? Pueden llegar a tardar 3 meses y a veces si no encuentran el expediente, porque pues son miles de expedientes los que están archivados y a veces se traspapelan, etcétera. Entonces, pues puede llegar a tardar mucho tiempo. Si no hay una gestión continua para que el expediente sea regresado, y bueno, de alguna manera hay que ponerse de acuerdo con el notificador que va y recoge los expedientes una vez por semana, etcétera. Si no se procura esto, pues el trámite de devolución puede tardar mucho. Eso le ocurrió a Gabriela. Presentó su escrito al juzgado y no se lo acuerdan hasta mayo del 2014, hasta que regresa del archivo. Adicionalmente, el juez reserva el pronunciamiento de la sesión en tanto que Gabriela no acredite haber pagado los impuestos correspondientes por la cesión de derechos. La clase pasada veíamos que uno de los impuestos que se tiene que pagar cuando adquieres una cesión de derechos es el de impuesto sobre transmisión de bienes muebles, al ser considerado el derecho litigioso o la cesión de derechos como un bien mueble. Bueno, el juez, al igual que los notarios, resulta ser pues un obligado de alguna forma solidario, porque es un retenedor de impuestos. Tiene que cuidar que los actos que se celebren en los juzgados pues se paguen los impuestos correspondientes, se paguen los negocios jurídicos correspondientes, etcétera. Cuando ustedes presentan una cesión de derechos al juzgado, si la cesión de derechos la celebraron en escritura pública, seguramente el notario ya les hizo el cobro de los impuestos correspondientes y les tiene que dar con su testimonio los comprobantes de los pagos de los impuestos. Estos pagos ustedes los van a exhibir al juzgado junto con el testimonio al momento en el que presentan su cesión de derechos para acreditarle al juez que fueron debidamente pagados los impuestos. Si no lo hacen o se presentan a firmar el contrato de cesión de derechos en un contrato privado o en un escrito ante el mismo juzgado, pues el juez, previo a que les admita la cesión de derechos, se va a pronunciar en el sentido de que se gire oficio a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Finanzas del Gobierno para que informen si el pago de los impuestos es correcto y si no se pagó, para que informen cuánto se tiene que pagar por la cesión de derechos. Bueno, en este caso, el juez no dijo sí ni no a Gabriela, no le dijo sí te reconozco la cesión o no. Le dijo, una vez que se reciba el informe de finanzas de que el pago de los impuestos es correcto, pues procederé a acordar la cesión conforme a derecho. Ok, ¿cuál es la problemática en sí aquí? Además de los errores que ya vimos o que podemos presumir. Bueno, la problemática es que la cesión de derechos es por un expediente y por una vía judicial diversa, ¿sí? O sea, la cesión de derechos que celebró Gabriela, en el contrato de cesión de derechos de Gabriela, se señala un expediente y una vía judicial diferente a la que en realidad es, ¿no? En donde está el juicio que contiene esa garantía. Segundo, con conocimiento del error, Gabriela omite solicitar el convenio para corregir los datos y comparece al juicio correcto. Omite decirle a Basilis, está equivocado, vamos haciendo un adendum. No hay un seguimiento y atención adecuado y dejan pasar 4 años para recuperar los documentos fundatorios del archivo y nunca procura el pago del impuesto para que se provea la cesión presentada. O sea, no obstante de que el juez le dijo, hasta que no me acredites haber pagado correctamente el impuesto, voy a proveer lo necesario. Ahí se queda el asunto, ya no lo atienden los mediadores, abogados, que supuestamente le iban a llevar el asunto,
o que le prometieron terminar el asunto, se desentienden del tema. Eso es muy común, hay que tener mucho cuidado con estas empresas mediadoras. ¿Por qué? Porque ellos al final de cuentas ya cobraron su negocio, ¿no? Ya ellos ya cobraron los 360,000 pesos. Aquellos ya se le pagó a Basilis y dejan a la gente ahí con el problema del juicio, ¿no? Algo que desde luego Gabriela no tenía contemplado y no lo imaginaba, no lo tenía dentro de lo que pudiera pasar. Ella creía que iba a comprar un inmueble y que los abogados iban a encargar de entregárselo en 12 o 18 meses. Bueno, adicionalmente, en el juicio correcto hay una sentencia condenatoria, pero, fíjense bien, por un amparo indirecto, por defectos en el emplazamiento, se dejó sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento reclamado. Esto fue en abril del año 2003. O sea, no obstante de todo eso, cuando Gabriela finalmente tiene acceso al expediente con un abogado que le revisa las constancias y le hace ver lo que hay, le dice, oye, ok, este es el juicio correcto, se puede enmendar todo esto si le pedimos a Basilis que nos haga el adendum y si paga los impuestos, pero aquí hay una situación muy importante. El asunto ya se había condenado, ya había una sentencia condenatoria favorable para el banco, pero como no llamaron debidamente a los deudores en su momento, estos promovieron un amparo por defectos en esa notificación, en ese emplazamiento que se les hizo, y el juez federal ordenó dejar sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento. Entonces tenemos que volver a emplazar. Ok, otro problema. El juicio tiene más de 180 días sin promoverse. Entonces ahí hay una posible, o muy posible, digámoslo así, caducidad de la instancia. Al caducar la instancia, Gabriela corre el riesgo de que si demanda nuevamente, le opongan la prescripción negativa del crédito. Son conceptos que vimos en las clases pasadas. Si tienen alguna duda, las volvemos a comentar, no hay ningún problema. La caducidad de la instancia se va a dar en el juicio cuando se deja de actuar por más de 180 días. Eso ya ocurrió, de hecho ya ocurrió. Lo único que hace falta es que el juez lo vea, se percate de ello y entonces decrete la caducidad de la instancia y deje sin efectos el juicio. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que Gabriela va a tener que volver a demandar. Pero entonces ahí nos metemos al tema de si la obligación original del contrato de crédito es todavía vigente para cobrarse, ¿sí? Si el derecho del acreedor está vigente para ejercerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que si transcurren más de 10 años, pues entonces queda prescrita la obligación de pago, ¿no? Entonces, aquí hay este riesgo, y es el riesgo tal vez más importante que tiene Gabriela, que no se promovió el juicio por más de 180 días, por años, no hubo un escrito de alguna de las partes con el ánimo de impulsar el procedimiento, de continuar las etapas, etcétera. Entonces, le pueden decretar la caducidad de la instancia y cuando le decreten la caducidad de la instancia, ella va a tener que demandar, pero la obligación ya prescribió. Y entonces corre el riesgo de que si demanda, pues el deudor al comparecer al contestar la demanda le oponga la excepción de prescripción y pierda el juicio finalmente. De eso se percata su abogado, el nuevo, el que sí más o menos le sabe al tema. El juez no se ha pronunciado sobre la cesión en el juicio porque no se han pagado los impuestos. Gabriela, en este escenario, por recomendación de su abogado, se voltea y le reclama a Basilis. Le dice, oye Basilis, me cediste un juicio que no existe. O sea, el 1989 que dices que tiene una garantía en la colonia San Andrés, que la deudora es la señora Josefina, pues no es el correcto, no existe ese juicio. Y por tal razón, motivo, te pido que me devuelvas el dinero que te pagué, le dice a Basilis.
Y Basilis le dice, ok, vamos negociando, entiendo la problemática, entiendo el error y te doy dos opciones. Una opción es que te cambie el activo, te lo cambio por otro del inventario, escoge cuál. Y Gabriela le dice, no, pues si me vas a cambiar el activo, quiero que me des una casa ya escriturada, con posesión y del mismo valor. Entonces Basilis le dice, no tengo de eso, ya no tengo de esas casas, tengo puros derechos. Y las que tengo una, pero cuesta $1,000,000. Dame la diferencia. Y Gabriela no quiere. Entonces empiezan ahí los conflictos con Basilis. Total que Basilis le dice, mira, ok, no quiero problemas, te devuelvo tu dinero, te devuelvo los $100,000. Y ahí es cuando Gabriela dice, no, porque yo pagué al final de cuentas $360,000 a tus asesores. Y Basilis ahí se voltea y le dice, no, permíteme, no son mis asesores, son unos mediadores, tú llegaste aquí a la empresa y me hiciste un ofrecimiento, aquí tengo tu ofrecimiento firmado por $100,000 y es por lo que celebramos el contrato de cesión de derechos y si a algo estoy obligado, digo, finalmente es a devolverte lo que yo recibí, le dice Basilis. Y en ese sentido te devuelvo los 100,000 y si quieres reclamar el resto, pues ve y reclámale a la empresa mediadora, ¿no? A los asesores inmobiliarios. Ok, aquí hay un problema porque Gabriela, la reclamación que le hace a Basilis es ya pasaron 10 años de haber tenido conocimiento del error en la cesión. Entonces, su acción de rescisión estaría también prescrita. El derecho de reclamarle a Basilis, pues ya le prescribió. En ese sentido, Gabriela lo que hace es presentar una denuncia de fraude y también presenta en contra de Basilis Inmobiliarias una demanda de naturaleza civil por la nulidad de esa cesión de derechos. ¿Sí? Dentro de los conceptos que nos arroja este caso para tenerlos en cuenta, pues tenemos lo que es la cesión de derechos, que ya lo hemos visto, pero lo refrescamos. Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho, que es, en este caso, es el cedente, lo va a transmitir a otra persona en calidad de cesionario, de manera gratuita u onerosa, sin alterar la relación jurídica entre ellos, ¿sí? El artículo 2029 del Código Civil señala que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transmite a otro los que tenga contra su deudor, a menos que sea un derecho incedible por ley, intransmisible, se pueden ceder toda clase de derechos, ya sean reales o personales, pero hay derechos personalísimos, obviamente, que no se pueden transmitir o no son sujetos de negociación, ¿verdad? En cuanto a la forma, el artículo 2033 del Código Civil establece que la cesión de derechos o de créditos civiles que no sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito privado que firmarán el cedente y el cesionario y dos testigos. Solo cuando la ley exija que el título de crédito cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documentos. Yo siempre les recomiendo que sus cesiones de derechos las hagan en escritura pública, aunque le gasten un poquito más por los honorarios del notario, vale la pena. La cesión de derechos viene a surtir efectos contra el deudor desde que se lo notifica la cesión de derechos al deudor, ¿sí? Y surte efectos contra terceros si el derecho es registrable desde que se registra ante el registro público de la propiedad y si no es registrable desde que el documento tiene fecha cierta y determinada. Tratándose de derechos litigiosos, en la transmisión de derechos derivados de un juicio con todo en cuanto a hecho y derecho le corresponda, incluyendo el cobro del crédito original desde la admisión o radicación de la demanda hasta antes de la adjudicación. Les comentaba que Gabriela, en el juicio que Gabriela adquiere, se ha dejado de promover por un término correspondiente. Entonces, esto puede originar la caducidad de la instancia.
Caduca una instancia judicial cuando transcurre determinado tiempo establecido en la ley sin que las partes realicen promoción con el ánimo de impulsar el juicio por sus etapas pertinentes. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, los efectos de la caducidad es que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda, ¿sí? Por su parte, el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala, el proceso caduca en los siguientes casos. 1, por convenio o transacción de las partes. 2, por desistimiento de la prosecución del juicio aceptado por la parte demandada. O por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia. También cuando no se haya efectuado en ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de 1 año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución que corresponda. Fíjense, aquí hay algo interesante. Si a ustedes les llega a caducar un juicio, si ya existe emplazamiento de la parte demandada, entonces seguramente van a ser condenados al pago de gastos y costas. Esto es, al pago de los gastos que hubiera realizado el demandado y las costas o los honorarios de sus abogados. El Código de Procedimientos Civiles de Jalisco señala que opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado de juicio desde la notificación del primer auto que se dicte en el juicio hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos 180 días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no existe alguna promoción de alguna de las partes que tienda o que tenga por objeto el impulso del procedimiento. Y en cuanto al tema de la prescripción, es una institución de orden público que extingue la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal a ejercer coacción legítima contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo o que exige la declaratoria de prescripción. En ese sentido, para que se dé la prescripción, se va a necesitar que transcurra el término y que sea decretada por una autoridad judicial, obviamente competente, ¿no? Nos vamos a el hubiera no existe, la acción oportuna y cuál sería o cuál es en este caso el costo de la desidia de Gabriela. Bueno, el hubiera no existe. Gabriela, ¿qué hubiera pasado si Gabriela hubiera tenido una asesoría y una prevención jurídica adecuada? Bueno, definitivamente no hubiera comprado el activo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A veces es más redituable gastarle una consulta a un abogado, un dictamen a un abogado especialista en el tema, o por lo menos que sea un abogado en materia civil, que conozca de este tipo de asuntos, o mercantil, obviamente, y que les haga un dictamen previo a la compra. No permitan que las empresas mediadoras los presionen con el tema de que si no compras ahora, o si no pagas antes del cierre de mes, o pues se te va a ir la oportunidad y bueno, pues ya no va a haber otra oportunidad como esta, es una oportunidad buenísima, les van a vender el mejor pan de la panadería, eso es un hecho, ¿no? Entonces, con calma, ustedes hablen con sus clientes, no hay prisa, si no compran ese activo van a tener la oportunidad de encontrar un activo en mejores condiciones. Cuando los presionen de esta manera, tengan mucho más cuidado en revisar las constancias judiciales y en su caso, pues de asesorarse adecuadamente con un abogado que conozca de este tipo de asuntos para que les diga si hay una expectativa viable de recuperación o si no la hay, ¿sí? Para que no se metan en camisa de 11 varas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera verificado el contrato de cesión de derechos a favor de la cedente y los antecedentes de las sesiones celebradas? Porque el error viene de la cesión de derechos que le hacen a Basilis, la cesión de derechos que le hace BBVA a Bancomer en el anexo C, donde se describen ya todos los derechos adjudicatarios. Ahí es donde viene el error y desde entonces ya no corresponden los datos del juicio.
Bueno, obviamente si hubiera tenido la precaución de pedirle a la empresa que le mostrara la documentación de esa sesión y con lupa hubiera revisado los datos y antecedentes, se hubiera percatado que no correspondía a la vía, que no correspondía el número de expediente y que, bueno, eso ya era razón más que suficiente para no haber celebrado la sesión o haberla celebrado siempre y cuando se hubiera corregido primeramente la cesión de derechos de la empresa que le vende. ¿Qué hubiera pasado si Gabriela hubiera celebrado un contrato de mediación, de corretaje o de prestación de servicios adecuado con la empresa mediadora? Yo no digo que todos los mediadores incurran en estas prácticas. Yo no digo que todos los mediadores sean fraudulentos. No, hay mediadores que pues realmente se hacen su trabajo y que lo que buscan es hacer negocio, pero más allá de y no quedarle mal a la gente, ¿no? Pero también es muy importante que como inversionistas o como asesores de una persona que va a comprar un remate, bueno, tengan la prevención y el cuidado de que si lo van a hacer por conducto de una empresa de mediación que va a ganar determinada cantidad o le está poniendo un sobreprecio al remate por honorarios o que se están comprometiendo a terminar el juicio y a realizar las acciones necesarias, bueno, que exista este contrato de prestación de servicios en donde quede muy claramente a qué se obliga el mediador y cómo va a garantizar o cómo puede garantizar el cumplimiento de dicho contrato y qué penalidades va a haber. En este caso vamos a ver cómo lo que le firmaron a Gabriela, ustedes lo van a ver, lo que son abogados, pues no me van a dejar mentir, que pues finalmente se le barrió y le ganó la emoción a esta persona. ¿Qué hubiera pasado también si Gabriela hubiera tenido una negociación oportuna con el cedente? Es decir, que no se hubiera tardado más de 10 años, porque la posición de Basilis fue, oye, te cambio el activo, no quieres, ok, te paso otro de un precio mayor, pero págame la diferencia. Tampoco quieres, ok, entonces te devuelvo tu dinero. Tampoco quieres, no, quieres que te devuelva una cantidad que yo no recibí. Y entonces en esa posición Basilis terminó por decirle, bueno, pues demándame, ¿no? Al final de cuentas, tu acción ya prescribió. Y en ese sentido, pues si se hubiera dado la oportunidad de negociar con la empresa en alguno de los términos, estoy seguro que hubiera recuperado o por lo menos hubiera adquirido un activo que le permitiera recuperar su inversión, ¿no? Tal vez no ganarle en ese, pero sí recuperar lo que ya le había invertido y bueno, tomar eso como experiencia, tomar eso como aprendizaje y entonces continuar tal vez con otro emprendimiento en remates bancarios, pero ya directamente con la empresa, ¿no? La acción oportuna para demandar la rescisión o nulidad de la cesión de derechos quedó prescrita en su momento y lo hace, digo, finalmente demanda, pero con el riesgo de perder el asunto. ¿Cuál sería la acción oportuna? Bueno, en estos casos, cuando la cuestión rebasa, digámoslo así, una solución económica favorable al inversionista, lo más recomendable es negociar con el cedente o con quien te está cediendo el cambio del activo por otro del mismo valor, ¿sí? Para que le recuperes lo que les comentaba. Otra acción oportuna sería promover con el riesgo de la caducidad para que le nieguen la cesión de derechos por el error en los datos y con ello entonces pedirle la devolución a la empresa de su dinero. O sea, ya teniendo una negativa del juzgado, decirle, oye, me lo está negando el juzgado en este momento, me tardé, pero aquí ya tengo un acuerdo de una autoridad judicial donde me está negando la cesión porque no son los datos correctos y entonces devuélveme
mi dinero o vamos entrando en otro tipo de negociación. Otra acción oportuna hubiera sido demandar a los mediadores el incumplimiento del contrato por no lograr la cesión y pedir la devolución de su dinero o de la diferencia. Con Basilis ya tenía los 100,000 pesos de devolución, pues también pudo haber demandado a los mediadores para que le devolvieran la diferencia, pero contra ellos no ejercitó ninguna acción. Si no es posible, tratar de negociar con el deudor el reconocimiento de adeudo o liquidación al valor de la cesión contra la cancelación del gravamen y teniendo lo anterior propalado, solicitar a la cedente el adendum o un convenio para corregir los datos. ¿A qué se refiere esto? Que no únicamente en casos de conflictos hay que voltearnos con el cedente, es lo más natural, ¿no? Oye, tú me vendiste, tú me pagas. Pero también está la opción, y se los he comentado mucho, cuando ustedes adquieren un activo deben de tener la actitud negociadora desde ese momento, ya sea para transmitirlo a un tercero, en este caso no se lo recomendaría con conocimiento de causa de cómo está, porque entonces sí sería fraude, o para voltearse con el deudor original del crédito y tratar de negociar con él la cancelación del gravamen, decirle, ok, te la voy a poner bien fácil y bien barata. Yo no le voy a ganar nada, pero te ofrezco que me pagues esta cantidad y yo te cancelo, te libero el gravamen. Digo, después de 10 años o más de que se otorgó el crédito, muchos más, sería muy atractivo para los deudores que llegue alguien y les diga, vamos negociando, cancelamos el gravamen y págame únicamente pues casi lo que viene a ser lo del capital original, ¿no? Ahí hay una posibilidad de negociación y de recuperación en este tipo de problemáticas. Y quinto, pedir al cedente el adendum al contrato y en su caso promover el juicio nuevamente procurando la negociación con el deudor contra la cancelación del gravamen, que es lo mismo, ¿no? Pero mediando ya un procedimiento judicial. Entrar a una negociación ya teniendo demandado y emplazado a la parte deudora. ¿Cuál fue el costo de la desidia? Bueno, pues Gabriela terminó por adquirir un remate bancario con un sobreprecio excesivo, con un riesgo muy alto a perder su dinero. La inactividad procesal le cobró una factura muy cara porque, bueno, más allá de que ella hubiese contratado con los mediadores, pues también si ven que un abogado no está haciendo su chamba, no te da respuesta, pues lo más recomendable es platicar con él. Si no va a trabajar el asunto, pues removerlo del cargo, ¿no? Y nombrar un nuevo abogado, revocar su nombramiento. Lo que hemos comentado, ¿no? Lo barato sale caro. La asesoría jurídica barata, acudiendo a veces a familiares que más o menos le hayan al derecho, que han tenido cierta experiencia en esto, etcétera, pues a veces le sale muy caro y es preferible que inviertan, que metan ese costo a su proyección de negocio y que paguen honorarios de un abogado que conozca del tema. Al no proceder su juicio de rescisión, cuando ella ya demanda a Basilisk, no procede su juicio de rescisión precisamente porque está prescrita la obligación y fue condenada además al pago de gastos y costas a favor de Basilisk. Obviamente la empresa nunca le cobró esos gastos y costas porque no es la política de este tipo de empresas, pero puede haber empresas que le dicen al abogado, ¿sabes qué? Yo te pago tus honorarios y además te quedas con las costas y los gastos que puedas recuperar. Entonces le terminó poniendo más al tema todavía por haber demandado algo que ya no procedía. Errores comunes: no acudir a un experto en la materia para hacer un dictamen de compra, omitir verificar con lupa los derechos y documentos del cedente, o sea, los documentos que legitiman o en su momento que legitimaban a Basilisk Inmobiliaria, la falta de comunicación con la empresa que le vendió
El confundir el problema económico con el jurídico. Muchas veces estos temas son de dinero y hay que ver la forma de cómo recuperar la inversión, no tanto cómo meterse a un conflicto legal. Y bueno, a veces es un poquito normal, pues digámoslo así, que cuando van con un abogado, los abogados que no tienen una actitud negociadora, que no tienen una actitud propositiva, lo que le van a decir es, no te preocupes, vamos a presentar una demanda, vamos a ofrecer pruebas, vamos a irnos hasta una sentencia y vas a ver que yo voy a hacer que la justicia te recupere tu dinero, ¿no? O sea, como que la actitud de muchos abogados muchas veces es entrar en el conflicto. Hay abogados que obviamente cobran una iguala mensual y pues digo, desgraciadamente hay abogados que se llevan juicios largos o que se enfocan más en los temas jurídicos y dejan de ver la cuestión económica, ¿no? Entonces, se le dieron opciones a Gabriela de las cuales podía recuperar, obviamente trabajando los activos, pero sí pudo haber recuperado su inversión, pero no las tomó. Se concentró en entrar en conflicto con quien menos tenía responsabilidad en el tema, ¿no? Y con quien en el contrato de cesión así se estipuló, te cedo sin responsabilidad alguna. Bueno, también el omitir garantías de cumplimiento en los contratos de corretaje, de prestación de servicios, el omitir haber celebrado un contrato de prestación de servicios con el mediador, haber verificado que bueno, que tenía la cartera y que tenía el control del tema. Algunos consejos, algunos hacks, es el invertir en la prevención jurídica, invertir en la prevención fiscal, con algún contador experto que les haga la proyección de los impuestos, los derechos que se tienen que pagar, la revisión de documentos y existencia de los derechos que esté correcta por parte de quien les va a vender el activo, de quien les está vendiendo el remate o el inmueble. Celebrar contratos adecuados con los terceros mediadores, con vigencia, plazo, con alguna garantía o penalidad, que los tengan bien identificados, que tengan un domicilio establecido, que estén debidamente constituidos, que las facultades de sus apoderados estén reconocidas en la constitutiva o que tengan los poderes suficientes para hacerlo, porque digo, al final de cuentas, por conducta ellos también tienen o pueden llegar a tener responsabilidad. En cuanto en las compras de alto riesgo, buscar una cláusula de salida como una permuta del activo, o sea, que ya se establezca dentro del mismo contrato. Imagínense ustedes que Gabriela hubiera tenido conocimiento del estado del juicio y aún así podría decir, bueno, por el precio en el cual me están cediendo los derechos, creo que puedo llegar a tener, aún con todo y el riesgo, si estructuro bien una estrategia para la recuperación, para el litigio, para la negociación con el deudor, bueno, puedo obtener una buena ganancia, ¿no? Si este fuera el caso y Gabriela hubiese tenido este conocimiento, pudo haber celebrado con la empresa el contrato de cesión, pero por las condiciones de este activo y el riesgo que tiene, tener una cláusula de salida. Muchos lo que hacen es, ok, tienes el riesgo de este amparo por defectos en el emplazamiento, te voy a comprar el activo, le dicen a la empresa, y me voy a quedar con ese riesgo, pero si algo llega a ocurrir que por este amparo se pierda el asunto, bueno, establecemos de una vez en el contrato como una forma de solucionar el conflicto, pues que se pueda permutar el activo por alguno otro vigente del mismo valor. Y en caso de pérdida total, buscar el quebranto o tratamiento fiscal a su favor también podría ser, pero muchas de las gentes que invierten, algunas, pues digo muchas porque como que se ha venido modificando el tema, ya se han formalizado un poquito más, pues no tienen ni siquiera registro o están dadas de altas en Hacienda,
o están pagando impuestos, ¿saben? Y entonces, si llevan una contabilidad adecuada, pues también los quebrantos de este tipo de asuntos pueden llegar a ser utilizados en materia, en una estrategia fiscal a su favor, ¿no? Vamos a ver una pregunta que nos hace Alejandro y dice, hola, buenas tardes, ¿habría forma de que tú o Logic puedan recomendarnos en Ciudad de México algún bufete jurídico o algún abogado o varios serios y con experiencia en remates bancarios? Sí, yo les puedo recomendar un despacho de Ciudad de México. Te voy a pasar el dato en un ratito más. Déjame verificar la agenda y hablar con ellos y te los mando. No sé si la gente de Logic también pueda recomendarte a alguien. Adelante, ¿eh? Y bueno, algunos criterios interesantes que nos pueden funcionar. Bueno, en cuanto a la caducidad de la instancia, pues aquí les mandamos algunos que ustedes pueden tomar en alguno de sus asuntos que les pueden servir en el caso de remates o en algún otro asunto que ustedes estén litigando, ¿sí? Este criterio habla de que la caducidad de la instancia se está aplicando ya en todos aquellos juicios, aún en los asuntos que fueron iniciados con anterioridad a la reforma que prevé la caducidad de la instancia. Es decir, la caducidad de la instancia opera no solamente en los juicios que se iniciaron a partir de la reforma que estableció en la ley la caducidad de la instancia, sino también en aquellos juicios más viejos, ¿no? Y fíjense que esta jurisprudencia vino a solucionar de alguna manera muchos problemas de los deudores con juicios muy viejos que estaban ahí. Antes, pues presentaban la demanda y ahí se podía quedar el juicio porque no establecía el Código Civil en Jalisco el tema de la caducidad. Y bueno, se hacían sesiones de derechos, pasaban los años y finalmente alguno de los sesionarios ya procedía a emplazar y a llevar el juicio. Bueno, hubo muchos juicios que ya caducaron en virtud de esta jurisprudencia. Y por aquí hay otro criterio. Caducidad de la instancia solo es susceptible de interrupción a través de promociones que tiendan a impulsar el procedimiento y no con cualquier escrito, lo que les decía. No es lo mismo presentar en el juicio un escrito, pues cambiando domicilio o nombrando un abogado, a presentar un escrito pidiendo se señale fecha para el desahogo de una prueba o se cite el juicio para que las partes, para que el juez dicte sentencia definitiva, ¿no? Obviamente, las promociones deben ser tendientes al impulso del procedimiento. Y bueno, les dejo aquí otra jurisprudencia que puede ser les puede servir. Ahora bien, esto es en cuanto al caso práctico. Ahora me gustaría analizar con ustedes la documentación de este asunto, ¿sí? Si les parece bien, los que vayan manejando, sigan manejando, tengan cuidado, no volteen, al rato ven las diapositivas. Si no es mucho pedir, podría recomendarnos a sí mismo alguna empresa que compre cartera a bancos con la que podamos adquirir la cesión de derechos de bienes inmuebles. Sí, lo más recomendable es que le compren directo a los bancos. Pero bueno, también hay empresas que traen cartera. Déjenme les cuento algo. Los bancos regularmente realizan gestión para comercializar su cartera. Tienen departamentos de comercialización de cartera vencida, obviamente de bienes adjudicados. Hay departamentos de bienes adjudicados, está Viva de Banamex, o está bienes adjudicados Banorte, BBVA, Bancomer, etcétera. Tienen un equipo completo de brokers que se dedica a la promoción de este tipo de asuntos.
en ese sentido, la cartera de los bancos, por lo regular, es la más sana, ¿sí? Porque es la cartera, digámoslo así, fresca, ¿no? Cuando la cartera se va complicando, se tardan en comercializar determinados activos que por lo regular son por problemas en los juicios o porque el demandado ha mostrado una defensa, pues ahora sí que muy intensa, pues en contra de los bancos, pues este tipo de cartera el banco la va metiendo en portafolios para transmitirla. Y es por lo regular la cartera que transmiten, ¿no? Es por lo regular la cartera que toman las administradoras de cartera o en su caso que compran empresas como en este caso Basilisk Inmobiliarias y que a su vez ellos tratan de regularizar, pero ya es una cartera que ya viene con determinada situación, ¿no? Hay que analizar muy bien las carteras de las administradoras. Yo soy más bien de la idea de que traten de buscar activos directamente con los bancos. Si no es así, hay administradoras de cartera, como lo es Pendulum, como lo puede ser Sendere, ahora sí les estoy haciendo comercial, ¿verdad? Como lo es Adamantine. Hay una empresa aquí en Guadalajara que se llama Gama, que también ofrece activos derivados de remates bancarios que traen cosas atractivas. Aunque yo les dé la recomendación, hay que ver los asuntos, hay que verificar cómo está la situación jurídica, porque pues es un presupuesto, es una cuestión de prevención que se tiene que realizar, ¿no? Esas son las empresas que yo te podría comentar. Y y bueno, vamos viendo los documentos del asunto, si les parece bien. ¿Alguna duda en la problemática? En el caso práctico que estamos analizando, con todo gusto estamos pendientes. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces veamos estas constancias. Aquí está el contrato, ¿sí? Que la mediadora le da a Gabriela, ¿sí? Y es una empresa que, bueno, tiene un nombre aparentemente comercial, asesoría jurídica e inversión inmobiliaria, ¿no? Y más que un contrato, es un recibo en donde dicen que el 29 de agosto del 2009 recibieron de María Gabriela López Ortega una cantidad de 114,000 pesos. Y dice aquí, por concepto de apartado para la compra de cesión de derechos de crédito y litigio con garantía hipotecaria ubicada en la calle tal de tal municipio. Ahí viene. Cubriéndose la cantidad de 266,000 a la firma de la escritura de cesión de derechos de crédito y litigio ante el notario público en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la firma de este instrumento. El precio total de la operación que se celebra es por la cantidad de 380,000 pesos. Señalándose que dicha finca se encuentra en proceso legal, consistiendo el compromiso de esta empresa en realizar las gestiones necesarias para la obtención de la cesión de derechos en el precio de oportunidad ya antes señalado. Entonces, si se fijan, pues no hay un cumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Por parte de esta empresa. Y de alguna manera, a lo más que se obligan ellos es a la obtención de la cesión de derechos en el precio de oportunidad. Pero no vemos aquí en ningún momento que la empresa se obligue a continuar el juicio, a litigar el asunto y a regularizar el activo, terminar con el juicio, sacar a remate, adjudicarle a Gabriela, etcétera. A eso no se obliga para nada.
Y aparte dice que establece que en caso de cancelación por parte de la señora, se le aplicará una penalización equivalente al 20% del valor total de la operación. ¿Qué tal? Digo, además, firma alguien en ausencia de otra persona que no dice ni siquiera, digo, al final de cuentas este documento y nada es casi lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién es asesoría jurídica e inversión inmobiliaria? Es una empresa debidamente constituida, ¿cuál es su razón social? ¿Quién la está representando? ¿Con qué facultades la representa? ¿Con qué facultades están comercializando la cartera? ¿Con qué derecho lo están comercializando? ¿Con qué facultades están extendiendo? Bueno, lo están recibiendo el dinero y están extendiendo este recibo. Pues no lo dice la carta, ¿no? Ni siquiera tiene representante legal, exacto. O sea, no hay un contrato, pues, en sí de prestación de servicios, no hay un contrato de intermediación en donde se establezca cuál es el carácter de cada una de las partes. Viene además un recibo por el resto de la cantidad, ¿no? Luego del día 29 de agosto, el 18 de septiembre, estamos hablando de en menos de un mes, le reciben la otra cantidad de 260,000 para la compra de los derechos de crédito y litigio con garantía hipotecaria de determinado inmueble. Y señalan que Gabriela no adeuda cantidad alguna respecto de la operación, la cual se realiza por la cantidad total de 380,000. Y luego hay un recibo por parte de la notaría en donde señala que recibió de María Gabriela la cantidad de 5,500 como pago de la cesión de derechos número tal. Pero estos son los honorarios del notario, ¿no? Digámoslo así. Es el pago, es lo que costó la escritura de cesión de derechos en la notaría, aunque Gabriela cuando le reclamaba a Basilis, le reclamaba también esta cantidad porque establecía que era parte de lo que ella finalmente había pagado a la empresa y no es así. Les digo que no tuvo aparte una buena asesoría de la persona que estaba tratando de negociar con la empresa la recuperación del dinero del abogado. O sea, 2 veces, ¿no? Cayó en manos equivocadas, digámoslo así. Bueno, este es el contrato de cesión de derechos litigiosos que celebra Gabriela con Basilis. Y si se fijan, aquí en lo que está subrayado, no sé si lo alcancen a percibir, se establece que dentro de las declaraciones del cedente, es decir, de Basilisk Inmobiliarias, señala que es su voluntad ceder al cesionario los derechos litigiosos que versan sobre el juicio ejecutivo mercantil llevado por una parte por Bancomer S.A. en contra de Josefina Carrillo Hernández, que se ventila en el juzgado octavo mercantil bajo expediente 1989 del 94. Perdón. Mismo que tiene una garantía real sobre un inmueble, de ahí establecen el inmueble, pero aquí está el error. Aquí es donde establecen un juicio ejecutivo mercantil llevado por Bancomer S.A. y establecen un número de expediente 1984. Dentro de las declaraciones del cedente dice que ya puso a disposición del cesionario toda la documentación necesaria para que revise los derechos que tiene, que ella ya tuvo conocimiento del estado del juicio, de las que tuvo las constancias judiciales, pues, que la revisó y por lo tanto el cedente no hace declaración ni da garantía alguna en relación con los derechos, las garantías de estos o del juicio, por lo que no responderá, entre otras cosas, de la suficiencia de la documentación o información proporcionada
aun cuando se demuestre por el cesionario que el cedente pudo o debió conocer de dicha documentación o información. El cedente no garantiza ni responde por la subsistencia o legitimidad de los derechos que emanan del juicio, ni del bien adjudicado en el mismo, ni por la solvencia de los deudores bajo dicho juicio, en su caso, las características del inmueble objeto de derecho. O sea, si Gabriela, uno de los argumentos de Gabriela pudo haber sido, ¿sabes qué? Ok, me cediste el juicio con un error, no importa, lo arreglamos, pero más allá de ese error, al acudir al juicio correcto, me estoy percatando que no existe ya una condena favorable, sino que por un amparo se dejó sin efectos todo lo actuado. Bueno, pues aquí Basilis se va a voltear y le va a decir, permíteme, pero yo, en base a estas declaraciones, yo no te garanticé ni respondería por la subsistencia o legitimidad de los derechos que emanan del juicio, ni del bien adjudicado en el mismo, ni por la solvencia de los deudores, en cuyo caso te cedo el derecho como está, y en su caso te cedo los derechos de cobro del crédito si este juicio llegara a quedar sin efectos. Así son la mayoría de los contratos de cesión de derechos, son sin responsabilidad de los cedentes. Por eso es tan importante revisar con lupa y revisar a profundidad los juicios que les están cediendo. Bueno, este es el contrato de cesión de derechos, en donde lo más importante es el error en la descripción del activo, ¿sí? Por aquí en las cláusulas lo vuelve a tener. Dice en las condiciones resolutorias, el cedente y el cesionario expresamente están de acuerdo que si por alguna causa de fuerza mayor o imposibilidad jurídica, el cedente no pueda llevar a cabo la cesión definitiva de los derechos, el cedente devolverá al cesionario únicamente el importe que éste hubiese entregado a aquel por concepto de depósito en garantía o pago total o parcial del precio de la cesión, liberando expresamente al cedente de cualquier responsabilidad derivada de eso. Entonces, Gabriela se presenta, le reclama a Basilis, Basilis le da algunas opciones para continuar con el tema comercial. Ella no las acepta y le dice, bueno, entonces, si no hay más, si no se puede reconocer esta cesión de derechos, si no la puedes materializar, yo a lo que estoy obligado es a devolverte los 100,000 pesos. Y es a lo que finalmente Gabriela no accedió porque pues ella quería echarle toda la responsabilidad a la empresa que le cedió, ¿no? A Basilis. Ese es el contrato de cesión de derechos. Este contrato de cesión de derechos se firmó y este es el pago de los impuestos. El recibo de pago de los impuestos por la cesión. Y en su momento este contrato fue ratificado ante notario público. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la escritura de cesión de derechos anterior, en donde BBVA Bancomer le cede a Basilis. Vamos a ver qué dice ese activo. Y bueno, es una cesión de derechos igual sin responsabilidad para el banco, en donde Basilis adquiere toda la responsabilidad, adquiere los derechos de la cartera que le venden en el estado jurídico en que se encuentran, en la situación de derecho y que por derecho les corresponde, y y bueno, se va dentro de la cartera que le vende, hay derechos fideicomisarios, hay derechos litigiosos, hay derechos adjudicatarios, y este es el anexo, pues, que les decía que vienen las sesiones de derechos, es el anexo C. Déjenme tratar de voltearlo. Para ver cómo se describe o cuál es el error desde
desde el origen. Esto ustedes lo tienen que revisar cuando van a adquirir un activo o están asesorando a sus clientes que van a adquirir un activo de una empresa administradora de cartera o de una empresa que le compró a los bancos, ¿sí? Es el anexo y aquí se describe el número de inmueble. Al inicio, no sé si lo alcanzan a percibir en sus pantallas, si no le doy un zoom. Y señala que es un... Mira, ahí se ve mejor. Se señala el número de inmueble, la vivienda que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, el domicilio, si está disponible en cuanto a su posesión o no, dice que no es un inmueble disponible, obviamente, y aquí es donde tal vez radica el error, ¿no? Si se fijan el cotejo que hace el notario cuando firma el testimonio, pues, en esta parte invade los datos del juicio. En esta parte, en la parte última, pues, de su firma, invade los datos del juicio, que bueno, al final de cuentas es algo que se puede checar muy bien para no incurrir en este tipo de errores. Yo creo que aquí fue el error de la empresa porque en el contrato de Bancomer a favor de Basilis viene el juicio correcto, 1988 del 94 del juzgado octavo mercantil. Pero entonces cuando la pasan al sistema, cuando pasan todos los datos al sistema de la empresa, de donde toman los datos para hacer los contratos y generar los contratos, pues tal vez en vez del 1988 le pusieron 1989, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de apreciación un poquito muy personal. Viene el costo de la sesión y ante qué notario público se llevó a cabo. Ok, ahora vamos viendo el siguiente documento. Le tuve que dar la vuelta, perdón. Ya el siguiente documento es el escrito por el cual Gabriela se apersona al juicio 1989, que es el juicio incorrecto. Se apersona, nombra abogados, más bien, fíjense, como nada más los nombra como autorizados. Estoy seguro que Gabriela no hizo ese escrito, pero bueno, se nombran como autorizados y se exhibe la sesión de derechos pidiendo que le sea reconocida lo anterior en virtud de un contrato de cesión que se celebró con Basilis Inmobiliaria 7 y quien los adquirió a su vez de BBVA Bancomer y exhibe el contrato de cesión de derechos y el contrato de cesión de derechos celebrado entre Bancomer y la empresa Basilisk. Y aquí viene el acuerdo del juzgado en donde le dice que no es procedente, ya que en razón de que la persona jurídica que le refiere como la que le cedió los derechos litigiosos del presente juicio no tiene ningún carácter reconocido en el procedimiento. Entonces el juez le dice, no te lo admito. Ahí es cuando ellos se dan cuenta del error y ahí era el momento preciso para acudir a la empresa y negociar, ¿no? Que le cambiaran el activo y no dejar pasar tanto tiempo. Yo creo que el hecho de que finalmente pasó mucho tiempo también fue algo que desesperó a esta Gabriela y lo que ella al final de cuentas estaba buscando pues era recuperar su dinero como diera al lugar. Entonces pide
pide la devolución de los documentos en el juicio 1989 y le señala al juez, dicen que por medio del presente escrito ocurro a fin de solicitar se autorice la devolución de los documentos acompañados en mi escrito presentado el 23 de febrero, toda vez que por error se mencionó en el expediente 1989, debiendo ser el número 1988. Este escrito, ella lo presenta el 23 de abril del 2010 y bueno, desde ese momento hay un documento de fecha cierta que es un escrito presentado ante una autoridad judicial en donde ella se manifiesta conocedora del error que tiene la sesión. A partir de ese momento, ella pudo haber requerido a la empresa o pudo haber demandado la nulidad de la cesión de derechos con Basilis. ¿Estamos de acuerdo? El caso es que le ponen los documentos a su disposición para que pasen por ellos. Los documentos los recogen en el juzgado y se presenta al juicio correcto, pero omite celebrar ese adendum con Basilis y exhibe la sesión tal cual, el mismo escrito, ¿no? Nada más le cambia número de expediente. Es prácticamente el mismo escrito. Y aquí es donde el juez dice, oye, el expediente está archivado. Ah, bueno, después de que regresó del archivo, obviamente hubo gestiones, les comentaba, pero si se fijan, este escrito lo presenta, no va a traer aquí el acuse de recibo, pero lo presenta inmediatamente, ¿no? En el año 2010. Y no es hasta el año 2014, 4 años después, cuando ya estando el expediente en el juzgado, le dicen a María Gabriela que previo a reconocer el carácter de cesionaria, previo a proveer sobre la cesión de derechos litigiosos que le fue presentada, se ordena girar atento oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco a fin de que informen a este tribunal si el pago contenido en el recibo oficial número tal, celebrado por la referida cesión de derechos, es correcto, o sea, si corresponde a la cesión, ¿no? Una vez lo anterior, previa petición de parte interesada, se acordará lo que en derecho corresponde. Esto fue en 2014. Y bueno, estas son las copias de la sentencia que contiene el juicio correcto, en donde efectivamente ya había una sentencia condenatoria dictada desde 1995. Cuando sean juicios viejos los que les están cediendo, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque son juicios susceptibles de cuestiones de caducidad, de prescripción. Yo no les recomendaría, mejor busquen otro tipo de activo, a menos que sea un muy buen negocio y que lo revisen con lupa, pues adelante, pero tengan mucho cuidado, ya que sea un foco rojo, ¿no? Ahí está la sentencia condenatoria, muy corta, muy breve, así se dictaban las sentencias más en los juicios mercantiles ejecutivos, en donde hay una condena, se declara vencido el contrato de crédito, de apertura de crédito, se condena a capital o principal, más los intereses moratorios al año del 94. Se condena a gastos y costas y procédase también a la venta en pública subasta del bien dado en garantía hipotecaria con su producto, hágase el pago del actor. Es una condena de remate. Y bueno, este es el amparo. No les paso todo la sentencia, pues, o sí. Bueno, es lo más importante de la sentencia de amparo, que les digo que dejó sin efectos el juicio para que se devuelva todo hasta antes de la diligencia de emplazamiento. Sí.
Aquí es donde hacen el análisis, perdón, lo voy a regresar, lo estoy moviendo mucho. Es la audiencia constitucional. El juez hace su análisis, el acto reclamado es el ilegal emplazamiento, supuestamente entendido personalmente por la demandada. El juez hace su valoración y determina que efectivamente el acta de emplazamiento y el citatorio pues no se realizaron conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos para el Estado de Jalisco, y por esa situación deja sin efecto. Dice, no obstante de que esta última actuación se advierte que el notificador adscrito al juzgado no asentó, no estando presente aquel, no obstante el citatorio dejado con anterioridad, procedo a entender la diligencia con la persona últimamente citada, a quien le hago saber el objeto de la diligencia, acto continuo en plazo a su persona, al referido mandado con las copias simples de ley exhibidas. Entonces no hay una constancia de que se le hubiera entregado una cédula de notificación. Y bueno, en base a que no se cumplieron esas formalidades, deja sin efectos todo lo actuado hasta antes del emplazamiento para volver a emplazar. Así quedó el asunto jurídicamente para Gabriela. Y bueno, a partir de ese momento, ella pudo haber negociado con la empresa, pero la actitud que tomó, pues fue la de choque, ¿no? Fue lo que al final de cuentas no le permitió recuperar su inversión. ¿Es un asunto común? Sí, en materia de remate, sí, claro que lo es, porque pues hay mucho remate en el mercado, ¿no? En el mercado de remates bancarios hay muchos activos que tienen condiciones realmente muy desfavorables. Los juicios no se han llevado correctamente y bueno, son problemáticas que surgen y lo primordial es identificarlas antes de hacer una inversión. Dice Luis Enrique, más tuve un caso parecido en el que no se había notificado personalmente en el juzgado de origen la llegada de los autos de amparo. Si ella no tiene personalidad por no ser la cesionaria, podrían no haber caducado. Un caso parecido en el que no se había notificado personalmente en el juzgado de origen la llegada de los autos de amparo. Si ella no tiene personalidad por no ser la cesionaria, podría no haber caducado. Bueno, si se ordenó una notificación personal y no se han llevado a cabo las notificaciones personales, ahí no caduca la instancia. ¿Por qué? Porque finalmente hay una actuación judicial que ya se ordenó, que está pendiente de cumplirse. Entonces, es una actuación que le corresponde a la autoridad judicial y no a las partes. La caducidad de la instancia sanciona, digámoslo así, la falta de interés jurídico de las partes de impulsar el procedimiento, ¿sí? Pero si está pendiente alguna resolución, alguna sentencia, alguna notificación, pues ahí no opera, ¿sí? Porque es una cuestión de la autoridad judicial, es una actuación que le corresponde a la autoridad judicial. ¿Cómo ven el caso del día de hoy? ¿Algún abogado que me dé su punto de vista? ¿Qué más pudo haber hecho Gabriela a su criterio? De miedo, dice Teresita. Sí, pero bueno, es que ahí Gabriela, pues ahora sí que se aventuró, ¿no? Desgraciadamente cayó en las manos equivocadas, en gente que, pues que no le hizo el trabajo, o tal vez le dijeron, oye, yo nada más te voy a cobrar la cesión de derechos, o nada más te voy a conseguir la cesión de derechos, pero tú te vas a encargar de lo demás. Tienes que contratar un abogado y encargarte de eso.
A mí por los documentos me parece más enfocado hacia hacia un fraude, ¿no? La verdad. Porque si fuera de otra manera, pues bueno, haces un contrato de mediación y simplemente estableces, digo, hasta sano es para el mediador hacer un contrato donde quede perfectamente establecida su intervención y hasta dónde son responsables, ¿no? Si el mediador dice, yo por conseguirte únicamente la cesión de derechos te voy a cobrar esta cantidad, pues que lo establezca en un contrato, pero que no, al final de cuentas, en este caso, le expiden unos recibos ahí por ausencia, etcétera, donde tuvo finalmente una afectación. Dice Alejandro, al final, en este caso práctico, ¿quién se queda con el bien inmueble? Bueno, pues el bien inmueble sigue estando a nombre de la deudora, con el gravamen del banco, eso sí, pero sigue estando a nombre de la deudora. ¿Qué es lo que seguiría? Digámoslo así. Ese asunto, definitivamente, en cuanto promuevan o muevan algo, va a caducar la instancia. ¿Sí? Al caducar la instancia, entonces se tiene que volver a mandar. Pero la obligación, a ver si lo podemos ver aquí en la sentencia, arriba, me voy a regresar un poquito a la sentencia. La obligación, porque no tengo el contrato de crédito, pues. Voy a ver si lo puedo extraer de aquí. Dice que se presentó demanda. Que por escritura 39.417 otorgar ante la fe, se eleva un contrato de apertura de crédito y no se pagó. Bueno, dice que los intereses los calculan al 30 de marzo del 94. Pues, si están haciendo el cálculo a esta fecha, pues podemos afirmar que desde esta fecha, por lo menos desde esta fecha, la deuda ya era exigible, o sea, la obligación ya era cobrable, ya había incumplido. En ese sentido, pues a la fecha de hoy ya transcurrieron pues más de 10 años, ¿no? Ya la obligación en este caso va a estar prescrita totalmente. ¿Qué haría yo si fuera el abogado? Ahora vamos poniendo al revés. Si fuera el abogado de la demandada, de Josefina Carrillo Hernández, ¿qué haría yo? Bueno, como caducó la instancia del juicio y nadie me ha reclamado nada, pues entonces demando en la vía civil sumaria hipotecaria a BBVA Bancomer por la prescripción del derecho de cobro, ¿no? De la hipoteca. ¿Para qué? Pues con el ánimo de cancelar el gravamen y liberar la propiedad. O sea, la obligación ya está, ya prescribió totalmente. ¿Quién se queda con el inmueble, Alex? Pues la deudora, ¿no? Dice, en la Ciudad de México hay varias empresas de mediación que en sus contratos de servicio ni siquiera consignan en el contrato el número de expedientes. Menos. Cobran de entrada sus honorarios y después se comprometen que en máximo de 14 meses se realiza la sesión con el banco. Tengo 2 clientes que estamos tratando de recuperar su inversión. Sí, está grueso el tema porque cuando se empezaron a vender este tipo de activos, bueno, cuando fue más común la comercialización de este tipo de activos, de remates, pues lo normal es que había inversionistas y le compraban directamente a los bancos o por conducto de los brokers, pero entonces mucha gente se fue involucrando en este tipo de negocios y entonces ya ves que siempre le buscamos
en dónde acomodarnos en un sistema de negocios pues, para sacar un provecho, ¿no? Mucha gente se acomodó como mediador y dijo, pues yo me pongo aquí, ofrezco remates, les cobro un sobreprecio a la gente o les cobro una cantidad y me obligo a regularizarles o digo, finalmente no se obligan, ¿verdad? Porque no hay un contrato donde se estén obligando, pero les prometo, ¿no? Lo prometen así al momento de promocionar los inmuebles. Te prometo que te voy a entregar en 14 meses. Ah, ok, está bien. Pues vamos viendo entonces el contrato que vamos a celebrar. Yo como inversionista y tú como mediador, que me vas a conseguir la cartera. Porque la mayoría de estas empresas mediadoras ni siquiera tienen un contrato con los bancos, ni siquiera tienen bien identificados los derechos que están comercializando o la información documental, los juicios, y entonces lo único que tienen es las hojitas de Excel o los inventarios en Excel que yo les hice llegar, ¿no? Hay empresas que con esto van, visitan los inmuebles, les toman fotografía, la suben a su página en internet y ahí la están promocionando. Cuando cae un cliente, se acercan con los brokers o se acercan al banco y entonces es cuando les dicen, oye, este activo, ¿lo tienes todavía? ¿Cuánto lo dejan lo más barato? Traigo cliente. No me pagues a mí nada de comisión, le dicen al banco o al broker. ¿Por qué? Porque digo, ellos finalmente le van a cobrar la intermediación al cliente, ¿no? Lo malo es que los engañan, pues, o sea, no les dicen cuál es su participación en el negocio y al final de cuentas, como en el caso de Gabriela, Gabriela cree que Basilis le cobró toda la cantidad cuando no fue así. Aquí puede suceder eso, que el comprador no identifique correctamente a quién le está cediendo y cuál es ahora sí, hasta dónde está obligado la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances de las obligaciones que tiene? Y la otra es que, imagínense en un tema fiscal. Gabriela compra por conducto de una empresa mediadora en donde a ella, al final de cuentas, el activo le está costando 360,000 pesos, ¿sí? Pero a Basilis únicamente le está pagando 100,000. ¿Qué sucede si catastralmente el inmueble vale 400,000 pesos? Suponiendo que esto fuera no una cesión de derechos, que hubiera sido una compraventa. ¿Qué ocurriría ahí? Bueno, que le va a generar un impuesto sobre la renta por la adquisición del 20% de la diferencia de entre 100,000 pesos y 400,000 pesos. Son 300,000 pesos, pagaría 60,000 pesos de impuestos. Se los comento porque sí nos han tocado casos así, que llegan los clientes y nos dicen, es que ¿por qué tengo que pagarle un impuesto tan elevado si yo al final de cuentas o lo que realmente pagué fueron 360,000, nomás hay una diferencia de 40,000 pesos, tendría que estar pagando 8,000 pesos nada más? Bueno, lo que pasa es que realmente lo que estás pagando al propietario son 100,000. Entonces, este tipo de mediaciones, eso también puede ocasionar y deben de tener pues las prevenciones correspondientes, ¿no? Son asuntos con los cuales nos toca lidiar. Y en el caso que estás llevando ahí, perdón, Luis Enrique, ¿cómo van con la recuperación? Permítame que le solicite abrirle el micrófono. Ok. A ver qué nos platica, porque sí es muy común. Listo. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, está complicado y yo me he ido más por la negociación de tratar de recuperar.
y sí amenazarlos un poco con el tema de irnos por la vía penal, toda vez que no nos han demostrado ni siquiera que ellos son representantes de esos juicios, de los que ofrecieron en su momento. Entonces esperamos recuperar, a ver cuánto recuperamos. Oye, ¿y si existen los juicios? Sí parece que sí. No los he podido localizar quién los tenga, pero sí existen juicios. Sí existen. Pero digo, al final de cuentas, no materializaron una cesión de derechos, no se firmó un contrato de cesión de derechos, ¿o sí? No. Lo Ok. que hacen es un contrato de intermediación en donde ellos dicen que cobran 300,000 pesos por llevar los juicios y que los trabajan con el banco y el banco les da la cesión de derecho ya que casi no se van a adjudicar. Pero agarran inmuebles que se ven que están muy problematizados y entonces que los pueden conseguir muy baratos, pero los ofrecen a 3 o 4 gentes. Entonces no se atreven a poner el número de expediente porque ya los tienen prometidos en 2, 3. Entonces los que no aguantan, pues o les devuelven menos dinero. Los que sí aguantan y ven a ver quién aguantó más tiempo y a la hora de recibir el juicio, pues a lo mejor ni se puede recuperar, ¿no? Sí, o hay casos en donde te platico que son muy similares, en donde sí existe el juicio, pero ya al acudir a las constancias judiciales, digo, nos hemos dado cuenta que ya hay una cesión de derechos a un tercero. Entonces, como que no tenían la información tan vigente, pues, del activo, pero para llegar a estas instancias te estoy platicando que la gente ya le batalló tal vez un año, ¿no? Queriéndoles cobrar o que los traen ahí, que véngase la semana que entra o que el mes que entra o que fíjese que ya cayó un amparo o fíjese que estamos en eso, que se ha complicado, etcétera. Entonces lo que hacen realmente digo, es el jineteo del dinero, el fraude y el jineteo del dinero, porque no te extrañe que lo que quieran hacer cuando los presiones es que te digan, ok, te ofrezco otro activo, ¿no? Sí, esa es la idea, eso es lo que quieren hacer, evidentemente con activos mucho más caros, ¿no? Porque originalmente en estos dos casos, uno es una casa que está en Naucalpan, que la ponen en 500,000 pesos, y otra que está en Metepec, que la estaban ofreciendo en 700,000 pesos. O sea, para el precio de los inmuebles, era imposible, ¿no? Entonces, o son juicios ya difíciles de poder y que no los han comprado, porque en último de los casos lo que van a hacer es comprarlos al banco y no quieren decir los números de crédito o de expedientes para que nosotros no vayamos a meternos o ir a pelearnos al banco que nos están prometiendo algo que no tienen, ¿no? Sí, claro. Pues es algo que tienen muy estructurado ya, ¿eh? Sí. Para, Sí, yo creo que sí es eso, jinetear el dinero. Y son varias empresas las que están trabajando aquí en el Estado de México y Distrito Federal. así es. Muy bien. Pues gracias por compartir, Luis Daniel. Y bueno, si alguien tiene alguna duda del caso de hoy, algún comentario. Buenas tardes, soy Emiliano Zamora. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emiliano? Mira, respecto al comentario de Alejandro, yo trabajo en un despacho inmobiliario, pero a diferencia de todos los demás y todo lo que he escuchado, ahí se te enseña el expediente, si quieres ver el expediente en físico, y es directamente la negociación con el banco. O sea, le pagas al banco y se te enseña el expediente y dice, si tú quieres, lo vas a ver el expediente inclusive a juzgados. Ajá. Y se te dice el estado procesal que tiene el juicio. Y pues tú ves todo ahí, todo claro, dice cuentas claras, y el cheque lo emites directamente al banco. Se trabaja con varios bancos.
Entonces, si gusta, pues mi número telefónico creo que ahí está en la lista de los participantes. Y el que quiera contactarme, pues adelante. Dice el comentario en respecto a la petición de Alejandro. Nosotros trabajamos en la Ciudad de México, pero pues hay cartera en todo el país. Te agradezco el espacio y excelente plática como siempre. Gracias. Emiliano, muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, es que siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Hay que comentar, sí, que muchos mediadores incurren en estas prácticas, es común, pero también hay que señalar que hay despachos que sí hacen las cosas de manera correcta, ¿no? Nos comenta Emiliano que él tiene contacto directo con el banco, bueno, en el despacho inmobiliario en el cual está colaborando, y que ellos sí cuentan con toda la documentación, con la información vigente, con la relación con los bancos, que es muy importante, y no reciben ellos de manera personal ni como despacho, pues cantidades, ¿no? Se le paga directamente al banco, cheque de caja, transferencia, como debe de ser la cosa. Yo no estoy en contra de que se haga dinero, ¿no? Con este tipo de activos, pero que se haga tomando una posición, ¿no? Una posición establecida. O sea, si eres broker, bueno, pues al comercializar los inmuebles vas a ganar una comisión que seguramente el banco te la va a pagar, ¿sí? Si eres inversionista, bueno, pues vas a ir montado en un negocio o te vas a montar en un negocio donde esperas un retorno de tu inversión con una utilidad. Si eres abogado, puedes ganar asesorando a los inversionistas. ¿Para qué? En el tema jurídico exclusivamente, o puede ser, sí, un mediador como abogado, incluso un despacho inmobiliario, en el cual le digas, oye, hay toda esta cartera, lo que te propongo es, como inversionista, que la analices, que me digas qué asuntos te pueden llegar a interesar, para entonces conseguir la documentación en el banco, documentar cómo está la cesión de derechos, cuál es el precio más bajo que te puede admitir el banco, etcétera. Y yo, por toda esa chamba, por conseguirte el activo, por verificarlo, por dictaminarlo, y además por llevar el juicio para recuperarlo, te voy a cobrar honorarios, ¿no? O te voy a hacer un contrato de prestación de servicios. Eso está excelente. El otro día, digo, un amigo me comentaba, oye, es que está escaso ahorita el tema de los litigios y está bien difícil la cuestión de la litigada. Y le dije, bueno, pues es que yo tengo un montón de clientes. Me dijo, pásame clientes. Y le dije, ahí está la cartera. O sea, realmente hay un montón de asuntos que tú puedes llegar a litigar, a patrocinar. Nada más que hay que trabajarle un poquito más. Hay que conseguir tal vez al inversionista que los quiera adquirir, ¿no? Y es chamba que si tú la analizas como abogado, pues la puedes ofrecer a tus clientes, a la gente que sabes que trae la intención de invertir, a inversionistas, a gente que le guste emprender, mover su dinero, poner a trabajar su dinero. Muchas gracias, Emiliano, nuevamente. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo al respecto el día de hoy. Si no es así, con esto estaríamos prácticamente terminando este tema. O si hay algún tema que quieren o que no ha quedado claro, que quisieran que analicemos en este ratito que nos queda, son 10 minutos. Adelante, con mucho gusto. Bueno, si no es así, y les parece bien, si no tienen inconveniente, daríamos por terminada la sesión el día de hoy. Nos restaría vernos el próximo miércoles para terminar con el curso.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, excelente noche. Hasta luego.